Os hago saber que tanto Fernando como yo hemos acordado expulsar a los judíos de nuestros reinos. Pero, señora, habéis decidido sabiamente... Silencio, no he terminado. Serán expulsados todos los judíos que no accedan a abrazar la fe cristiana. Vos sabéis que el judío es obstinado, no se convertirá. Alteza, no se puede obligar a nadie a ser cristiano. Serán falsas sus conversiones. Serán almas ganadas a nuestra fe. La corona, y solo la corona, decidirá las condiciones de la expulsión. Esta es nuestra voluntad y como tal será acatada. Habiendo habido sobre ello mucha deliberación, acordamos de mandar salir a todos los judíos de nuestros reinos, sin que tornen jamás ni vuelvan a ellos. So pena que, si lo hicieran, incurrirían en pena de muerte, sin otro proceso, sentencia ni declaración, hasta el fin de dicho mes de julio. Yo el rey, yo la reina. En el Consejo de Hombres Eminentes y Caballeros de nuestro reinado, después de muchísima deliberación, se acordó en dictar el siguiente edicto. Todos los judíos y judías deben abandonar nuestros reinados y que no les sea permitido nunca regresar. Ordenamos además a los judíos y judías de cualquier edad que partan con sus hijos e hijas, sirvientes y familiares de todas las edades, sin poder llevar consigo oro ni plata, caballos o armas, además de haberse desprendido del resto de sus bienes. Si algún judío que no acepte este edicto es encontrado en estos dominios o regresa, será culpado a muerte. Así lo han ordenado los reyes Fernando e Isabel, tal y como se acordó en 31 de marzo de 1492. Pero, señora, ¿no es bastante prueba de misericordia permitirles que eludan la expulsión convirtiéndose? Ningún judío es más que otro. Pero unos favorecen más que otros a la corona. Sería injusto meterlos a todos en el mismo cesto. ¿Y qué proponéis? Que mediante el pago de cierta cantidad, algunos de ellos puedan permanecer en nuestro reino, o cuando menos abandonarlo en mejores condiciones. Ni un solo judío debe quedar en Castilla. Así lo habéis firmado. Todo se puede matizar. Todo menos la herejía, a la que se debe perseguir hasta borrarla de la faz de la tierra. Así lo entiendo yo. Y así lo entiende Roma. Nunca hubo ningún niño, ni tampoco el rab que fue a decirle que se convierta. Entonces, hasta hoy en día, la misma iglesia reconoce que nunca hubo nada. Pero ya quedó. Pero ellos mismos se avergüenzan de haber hecho esta mentira contra Am Israel. En el año 1942, era un día, el segundo día de Pesaj, cuando los mensajeros reales llegaron a la casa de Rabbi Isaac Abravanel, le tocaron la puerta y le dijeron que los reyes quieren hablar con él. Se fueron, él vivía en la ciudad de Guadalajara, en España, y se fueron hasta Granada, ahí estaban los reyes. Y al llegar a Granada, vienen los reyes y le dicen que han decidido la expulsión de los Yehudim de España. Rabbi Isaac Abravanel, con el otro rab, el rabino de Segovia, el Rab Bashi, digamos, era el rab, el que representaba a todo a Israel. Fueron a hablar con él, fueron a hablar con los reyes para implorarle que no expulse a los Yehudim de España. Entonces le dijeron, ya estaba totalmente decidido, no había reversa. Entonces ahí le dijeron a Rabbi Isaac Abravanel, le daban una última oportunidad de hablar. Vino Rabbi Isaac y dijo que cambien la decisión. Os imploro, por favor, que reconsideréis la decisión que habían tomado. Entonces, en ese momento vino Rabbi Isaac Abravanel y le dijo, si el problema de la comunidad de los Yehudim es el dinero, estamos dispuestos a dar a la corona una suma muy generosa. Le podemos dar mucho dinero. En nombre de las comunidades judías les ofrecemos
reunir la suma de 300.000 ducados. Es una cantidad impresionante lo que estaban juntando para las arcas, para que no expulsen a los judíos. En ese momento vino el rey Fernando y como que titubeó y dijo, ¿es la última oferta? ¿O se puede escuchar algo más? En ese momento, cuando escucha a Torquemada que están, como que el rey está un poco aceptando, entra a la plática y dice lo siguiente. Dice, Judas Iscariote traicionó a nuestro Señor, así dice, por 30 monedas de plata, y tú lo vas a traicionar por 300, y avienta el tzedab delante del rey, dice, ahí está, véndelo. Los reyes se estremecieron, como que estaban poniendo entre la espada y la pared. En ese momento el rey dijo, espera, tenemos que pensarlo, no podemos decidir ahora. Hay un cuadro muy famoso pintado de esta escena, cuando viene el tira, ahí se ve, lo podemos agrandar, ahí se ve como el rab está de espalda, un cuadro de la época, que estaba aventando el tzedab ahí, delante de los reyes, para decir, ¿lo quieren? Véndanlo, acá está. El rey se asustó, las reinas se asustaron, y al final lo van a pensar hasta el otro día. Y ya el otro día se presenta de nuevo Rabbi Isaac Abravanel y le dice, ya no hay nada que hacer, los judíos tienen 4 meses para abandonar España. Entonces, le dan la oportunidad al Rabbi Isaac Abravanel, le dice, bueno, habla las últimas palabras, tienes para hablar libremente lo que quieras decir. En ese momento está todo escrito, todo lo que habló Rabbi Isaac Abravanel. En ese instante, nada más voy a decir unas palabras, es lo más importante. Y él dijo así, declaro, le dijo, escuchad, oh, así dice, cielos, y prestad atención a los reyes de España, declaro a los judíos exentos de culpa, son inocentes de todos los crímenes que se los acusan. La injusticia y la transgresión cargarán, ustedes la cargarán, así le dice Rabbi Isaac Abravanel. Es el indigno decreto que hoy ustedes están proclamando, va a ser vuestra caída. Y este año, el que ustedes creen que van a ser la gloria de España, se convertirá en la ruina más grande de toda España. Así le dijo, van a padecer por siglos. Vuestros descendientes pagarán caro el error que están cometiendo. Miren lo que le dijo Rabbi Isaac Abravanel. Le dijo, serán una nación de analfabetos. Y con el paso del tiempo, España, que fuera una vez grande, será la ignorante, que en otros tiempos era poderosa. Y van a ser el hazmerreír de las naciones. Hasta hoy en día se cuentan chistes de ellos. Así les dijo Rabbi Isaac Abravanel. Ustedes van a ser el hazmerreír de las naciones. Y la causa de vuestra caída no será otra que ustedes, los venerados reyes católicos. Toda la culpa la van a tener ustedes. Y les dijo algo impresionante. Le dijo, en cuanto a vosotros, la mano del Todopoderoso castigará la arrogancia de su corazón. ¿Y qué pasó luego con la reina? Le dijo, ningún heredero de ustedes va a reinar. Todos los hijos de la reina Isabel se murieron. Tenía un hijo que tenía, el único hijo varón que tenía muchas ilusiones, que se iba a casar, se iba a hacer rey. Cuando se casó, a los 2 meses murió. Se llamaba Juan, el príncipe Juan. Mandaron luego a traer a la infanta Isabel desde Portugal. Estaba embarazada para que sea preparada para la reina. En el camino fallece ella al dar a luz, y el bebé se quedan criándolo los reyes. Se llamaba Miguel. El bebé a los 2 meses muere también. Ya no sabían qué hacer, tuvieron que traer a una hija que estaba en Francia, que se había casado con un rey, el rey Felipe, que decían Felipe el Hermoso. Lo traen a ella, a esta de Juana, pero estaba era famosa porque se llamaba Juana la Loca, y al final tampoco puede reinar. Ningún descendiente de la reina Isabel quedó para reinar en España. Y así
se murieron todos y no hubo reyes hasta que tuvieron que elegir a uno un poco lejano, que se llamó Carlos V, que aparece en el chocolatito. Ese Carlos V, ese fue el rey que era el rey de Habsburgo, no tenía nada que ver con los reyes de España porque se quedaron sin herederos. Y la reina en el año 1503 también se muere a los 53 años, ya deprimida, desolada, porque perdió todos sus herederos. ¿Qué pasó ahora con los Yehudim? Los Yehudim ya tenían que salir. Y ahí cuenta el Rabbi Yitzhak Abravanel toda la historia, y él cuenta, y lo voy a decir nomás, unos pesuquín que trae, y ahí va contando la historia en forma de pesuquín. Dice, Lakad Shenat Resh Numbet, Lakad Melech Sefarad, Kol Malchut Granada. El rey de Sefarad agarró todos los reinados de Granada. Beaira Kedolá Granada, Rabbati Am Sarat y Bamedinot. La ciudad grande de Granada, una ciudad muy grande, era la poderosa. Behaiskató, Begó Alibó, Halaf Ruach, Bayasen Kojole Elokav. Él decía que conquistó esa ciudad porque Hashem le dio, Dios, el Dios de él, le dio como premio. Entonces ahora quería darle como lo premió, entonces ahora le tenía que ofrecer algo a Dios. ¿Qué le iba a ofrecer? Que todo el reino se convierta al cristianismo. Era como una ofrenda para lo que le había hecho ganar la guerra. Y así trae Rabbi Yitzhak Abravanel, y él decía, el rey decía, Ubamá ekadem lekoni, ¿qué le puedo ofrecer al Dios? Asher natam et air azot beyadi, que me trajo esta ciudad a mi mano. Y así trae toda la historia que cuenta Rabbi Yitzhak Abravanel, va contando pasuk por pasuk todo lo que había pasado en España. Pero vamos a adelantarnos un poquito y vamos a ver quiénes eran y por qué pasaba lo que estaba pasando. Había en España 800.000 Yehudim. Esos son los Yehudim que vivían en España, 800.000. De los 800.000 Yehudim, 400.000 se convirtieron. 300.000, vamos a ver que son los que salieron de España. Y los demás habían salido antes porque no esperaron hasta el último día para salir. El último día para salir de España era el 31 de julio. Muchos Yehudim se salieron antes y muchos Yehudim pensaron que hasta el 31 de julio se va a cancelar todo. El rey ya va a cambiar de parecer, va a aceptar como la que será de Amán que se cambió. Bueno, aquí desgraciadamente no se cambió nada. El Rabbi Yitzhak Abravanel dijo lo siguiente. Le habían pedido al rey, a Rabbi Yitzhak Abravanel, que él lo aceptan, que se quede como judío en España. Pero no importa, tú delante de la gente hazte convertir, pero adentro te aceptamos que tú te quedes. Él dijo, ¿cómo? Voy a hacer un Hilul Hashem, yo me voy a quedar y todos los Yehudim. Pero no obstante, el que estaba con él, que vimos acá en la película, Rabbi Abraham Señor, que era el Jajam Bashi de toda España, sí se convirtió. Él, con su hijo, con su yerno, que también era tesorero, Meir Melamed, fueron y se convirtieron en la iglesia. La gente cuando vio eso, se volvieron locos. No podía ser el rab de la comunidad, de toda la ciudad de Burgos, yendo a convertir, ya la gente no entendía más nada. Eso fue un Hilul Hashem muy grande, porque los Yehudim veían que el Rabba Rashi de 80 años dejó todo para quedarse con su familia en España. Y los reyes, ¿qué hicieron? Habían preparado todo un show muy grande, en una ceremonia espectacular, que fue el día 15 de junio de 1492, en un monasterio de Guadalupe. Ahí hicieron todo un show muy grande, toda una fiesta. Pensaron que con eso los Yehudim ya se iban a convertir en masa, pero ya muchos ya en eso ya se habían convertido, los que ya se convirtieron, pero otros ya decidieron irse. Y esta también, pero tuvo una fuerte repercusión en España, de que el principal rab de los Yehudim fue a convertirse. Pero el Rabbi Yitzhak Abravanel siguió escribiendo y dijo, Asher Anoji Bekirbo, yo estaba dentro de los 300.000 Yehudim que salimos de España. No teníamos dónde ir, pero Akadosh Baruj Hu iba con nosotros. Mehem le Malhut Portugal, unos fueron a Portugal. Umehem le Malhut Navarra, unos se fueron a la ciudad de Navarra, otro que era otro país. Behiné Sará, Behashejá, Beafelá, Meludá, y hubo sufrimientos y tinieblas. Uno piensa, bueno, terminó la expulsión de España, ya nos fuimos, ya. Ahora empezaban los problemas. Encontraban ahí muchas tragedias en el camino. ¿Qué hacían? Los reyes de España prohibieron a los Yehudim
salirse con dinero. Nadie se podía salir con dinero. ¿Qué podemos sacar? Muebles. Llévate la cama, el armario, el closet, nada más. Dinero no puedes. ¿Y qué voy a llevar? Tenían que cambiar los Yehudim casas por burros. Vendían su mansión, porque los goyim también se aprovechaban, sabían que se tenían que ir. Entonces, le daban algo que se lleve, porque dinero no, pero muchos Yehudim incluso habían tragado monedas. Entonces se tragaban las monedas y decían, bueno, cuando estemos en otro lado, las sacamos. Los goyim sabían de esto y mataban a los Yehudim y los abrían para sacarle las monedas que supuestamente traían en el estómago. Y esto pasó algo, fue unas tragedias terribles lo que había pasado después. Ahí también había Gezerot, dice el Rabbi Isaac Abravanel, Begam, Hashem, Yad Hashem Aitá, Bam, Afiru la mano de Akadosh Baruj Hu, Leuman u Leabedam. Afiru después de España para hacerlos caer, o sea, la Gezerá era muy fuerte. Los capitanes de los barcos que hacían, sacaban a los Yehudim, los marineros primero, les sacaban las grandes cantidades que algunos se llevaban de dinero, escondidas, y ya una vez en alta mar, los tiraban al agua, en medio del mar, o los dejaban en islas deshabitadas, para que se los comieran ahí la fiera, los animales. Así trae el Rabbi Isaac Abravanel, Ki Rabbim ben Shomemah Abadim ule Shefajot Nimkar, nos fuimos vendidos, los vendían a muchos Yehudim como esclavos, en los barcos, ¿qué hacían? Los encadenaban a los Yehudim, y después de sacarle todo el dinero, los marineros los bajaban ahí encadenados y los vendían como esclavos. Berabim, dice Rabbi Isaac Abravanel, Berabim tu beu beyamsuf, Tzaleluka oferet, muchos se hundían en el mar. Umeen nisrefu, en los mismos barcos que se quemaban, eran barcos viejos, se incendiaban en la mitad del mar. Miles y miles de Yehudim que salieron de España pensando que ahí terminaba todo, siguió. Y así fue, dice Sof Dabar Kol Mishpatá Baraim Ish Lo Nehedar, nadie se salvó, y todo lo que está escrito en la Torá, en Perashá Kitabó, no, todo se cumplió. Todas las maldiciones, todas las kelalot que estaban escritas, dice Rabbi Isaac Abravanel, se cumplieron todas. Y ahí se escuchaban como los Yehudim salían, miles y miles de Yehudim, 300.000 Yehudim saliendo, los Goim se acercaban y decían, ya, conviértanse, no se vayan, quédense. Los Yehudim ya se estaban yendo. Y ellos habían dado cuenta de una cosa muy importante. Cuando el rey había dicho que los expulsaba y tenían que salir el 31 de julio, entonces los Yehudim fueron a sus casas y abrieron los calendarios. Y se dieron cuenta que ese día era el día de Tisha B'Av. Y ahí se pusieron contentos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no eran Hefker. No puede ser, si justo el día de Tisha B'Av por algo es, acá hay una Shgajá Elioná, están del Shamaim, está pasando lo que está pasando, entonces se dieron cuenta que ya no eran Hefker, que ya estaban dirigidos por Akadosh Baruj Hu. Ahora la pregunta es, y ahora vamos a analizar esto, ¿cómo terminó todo? Pero vamos a ver cómo empezó. Algunos saben los jajamín que habían, algunos de los jajamín que habían en España. Estaba Rab Hasdai en Córdoba, el Rif estaba en Lucena, después se fue a Marruecos, el Ri Migash vivía en Lucena, Rab Shemuel Anagid en Granada, el Ramban, por ejemplo, el Nachmanides en Girona, Rabbeinu Yonami Gerundi, el Rambam, el Ritba vivía en Sevilla, Rabbeinu Nisim, que está todavía en su casa con el Ribash en Barcelona, Rabbeinu Bajie, Talmidei Jajamim grandísimos. En una misma época, en el año 1300, estaban el Ribash, el Ritba, el Rabbeinu Bajie. Vivía en Zaragoza el Rabbeinu Bajie. Y los Batei Kenesiot maravillosos que tenían, Yeshivot, Batei Midrashot. Solamente en la ciudad de Toledo había 10 Batei Kenesiot y 5 Batei Midrashot. 5 kolelim, 5 que estudiaban todo el día en Toledo, nada más en esa ciudad. Imagínense la Torá que había en España. ¿Y cómo terminó todo? Es algo que no se puede entender. ¿Qué es lo que queda hoy de todo eso? Hoy en día no tenemos noción. El que va a España y muéstrame la ciudad de Córdoba, vamos a la ciudad de Toledo, y acá, esto era un Beit Knesset, después se transformó en la iglesia de Santa María la Blanca, o la Negra. Esta es una iglesia del tránsito, pero antes era un Beit Knesset mefuar. Vean los Beit Knesiot, que después fueron transformados en iglesia, y después hay 2 que los volvieron a poner ahora como museo, como monumento. Entonces, ¿cómo puede ser?
Y acá está el contraste tan grande. Por un lado, tanta Torá, tanto Yirat Shamayim. Por otro lado, los Batei Knesiot transformados en iglesias. ¿Cómo puede ser? Y algunos hoy, como dijimos, son lugares, paseos turísticos. ¿Por qué no tuvieron el sehut de esos lugares? Lugares de tanta kedushá. Por otro lado, los mismos descendientes de los Yehudim, como Torquemada y varios más, de ellos salió todo el odio. De ahí mismo va a salir toda la destrucción de Am Israel. ¿Cómo puede ser que Mumarim, Kofrim, renegados, asimilados, que salieron en contra de Am Israel? Había una obligación de todos los niños mayores de 12 años, Yehudim, tenían obligación de asistir a los sermones conversionistas 3 veces al año. Shalosh Regalim, había que ir y escuchar cómo le daban sermón el cura. La ropa exterior tenía que ser negra y tenía con una insignia roja acá. Estaban obligados también a dejarse crecer el pelo, la barba. Ya, todo eso lo puso un yudí. Vamos a ver ahora. ¿Y qué decía Rabbi Isaac Abravanel? Nos vamos a ir a donde nos lleve el viento. No sabían a dónde. Cada uno salía. ¿A dónde? ¿Quién sabe? A donde el viento lleve al barco. Pero por otro lado, hubieron muchos anusim, marranos, personas que no pudieron aguantar el nisayón. Rabbanim, que se convirtieron. Talmidei Jajamim, que se convirtieron. Alumnos del Ramban, del Nachmanides, tenía un alumno que se llamaba Rab Abner de Burgos. Se convirtió, estudiaba con el Rashba. Se convirtió, se hizo un antisemita total, un alumno del Nachmanides. Estudiaba con el Rashba. Imagínense lo que era. Se llamó Pablo Cristiani, después se cambió el nombre, se puso Pablo Cristiani y fue un antisemita total y buscaba ahora cómo convertir a los Yehudim. Hubo otros convertidos que también acusaban a los Yehudim de que asesinaban a los niños para hacer matzot. Los mismos Yehudim convertidos. Mientras algunos se convertían verdaderamente, esos se llamaban los Meshumadim. Había otros que se llamaban Anusim. Entonces había dos grupos. Meshumadim, que eran los que se convertían porque pensaban que sí era, y los Anusim, para ver cuándo se terminaba este problema. Hubo un caso impresionante. 2 grandes Rabbanim en España. Eran Habruta, eran compañeros de estudio. Uno se llamaba Rabbi Shelomo Alevi de Burgos, y el otro se llamaba Rab Yoshua Halorki. Eran 2 Talmidei Jajamim. Rabbi Shelomo Alevi de Burgos y el otro era de una ciudad que se llamaba Alcanis. Estudiaban juntos muchos años. En el año 1390, cuando empezó la revolución, lo que hablamos antes, y la violencia, el Rab Shelomo Alevi, el Rab de Burgos, llevó a su esposa, a sus hijos a la iglesia a bautizarse. Y se cambió de nombre, pero no encontró un nombre más goy, que se llamó Pablo de Santa María. O sea, el Rabbi Shelomo de Burgos se cambia el nombre y se pone ahora Pablo de Santa María. Él, pero convencido, no marrano. Ahora, ¿qué pasó? No satisfecho todavía con haberse convertido, ahora buscó Amkut, meterse hasta dentro en la religión. Viajó a París para estudiar, se hizo amigo de un cardenal, se llamó Pedro Luna, que después fue el Papa Benedicto XIII. Luego regresa y se convierte en el obispo de Burgos. O sea, él era el Rab Rashi de la ciudad de Burgos, ahorita se convirtió en el obispo de la ciudad de Burgos. Nada más. Ahora el otro Rab Yoshua Halorki, se volvió loco, dice, ¿qué estás haciendo? Y le empezó a mandar cartas de qué es lo que hizo, cómo te puedes haber convertido. Mandó cartas, ahí se conservan todas las cartas que mandaban desde el año 1406 hasta el año 1412, mandándose cartas, convenciéndose uno al otro que lo que hizo estaba equivocado. El Rabbi Yoshua Halorki, que era un Talmid Jajam muy grande, le decía, te has convertido porque seguramente que deseabas las riquezas y los honores, querías kabod, o quizás para mirar la cara de las mujeres, porque en España el Yehudí no miraban mujeres. Por eso quizás te convertiste, o por la ostentación,
O quizás te convertiste para no pagar el impuesto real. Y así están todas las cartas que se conservan, como el Rabbi Yoshua Lorki le decía a Pablo de Santa María, el ex rac de Burgos, que lo que hizo es una aberración. ¿Cómo te pudiste haber convertido? Y así estuvieron durante 6 años discutiendo. ¿Cómo acabó? ¿A alguno de ustedes se le puede ocurrir cómo acabó el final de este debate? Yo les voy a decir, les voy a leer lo que trae la última carta que escribió el Rabbi Yoshua Lorki, y de ahí vamos a entender cómo acabó este debate. El Rabbi Yoshua Lorki era el que convencía al ex Rab Shlomo Alevi de Burgos, Pablo de Santa María, para que lo que hizo se regrese y haga teshuvá. Como se dije, se conserva hasta el día de hoy esa carta que escribió, la última carta que escribe el Rabbi Yoshua Lorki, y pone así: quizás los gentiles y el no yehudí, el Am Goy, Amnehar, quizás sea verdad. O quizás sea verdad los escritos, quizás ya le entró la duda. O quizás este sea el fin del pueblo de Israel. En junio del año 1412, el Rabbi Yoshua Lorki se presenta en la iglesia y se bautiza. Y se pone de nombre Jerónimo de Santa Fe. Así terminó. O sea, uno convencía al otro, pero al final los dos terminaron convertidos. Este era el panorama que se estaba dando en España. Esto fue un gran golpe para Am Israel, terrible. En todas las comunidades de Castilla se sentaban en el suelo, en los Batei Knesiot, y lloraban, y a este lo llamaron el famoso Megadef, el famoso blasfemo, porque después de muchos años también los 2 Rabbanim se habían convertido. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las acciones? Se convirtieron, pero no termina ahí. Ahora se convirtieron en enemigos de Am Israel. Este se hizo amigo del que iba del cardenal, que al final fue papa, y ahora mandó a traer para debatir con 22 Rabbanim quién tiene la razón. Él era un Talmid Jajam Atzum. Ahora va a debatir contra los Rabbanim, y mandó a traer 22 Rabbanim, cada uno representando a una ciudad, para debatir él solo contra los 22 Rabbanim y enseñarles a ver quién tiene la razón. No había manera de negarse, tuvieron que venir los 22 Rabbanim. Uno se llamó Rab Albo, era muy famoso. El autor hizo un libro, Sefer Haikarim. Estaba Rab Serajia Levi, Rab Astruk, Rab Moshe Ben Abbas. O sea, había varios jajamín que vinieron y dejaron a sus comunidades sin Rabbanim. Yoshua Lorki, que él conocía personalmente a todos los Rabbanim, él empezó a debatir con ellos y les informó que en el debate va a haber un solo punto para hablar: si en verdad Yeshu cumplió las profecías del Tanaj, y por lo tanto se llama como que ya había venido o no. Incluso para esto vino Yoshua Lorki, Jerónimo de Santa Fe, y falsificó varios pasajes del Talmud para demostrar que él tenía la razón. Nada más que tenían un problema: ningún rab puede ofender a la religión católica. Si vas a decir algo que va a ofender, no puedes hablarlo. Ya les amarraron las manos, nadie podía hablar nada. Y así estuvieron en la ciudad de Tortosa 2 años, no los dejaban salir a los Rabbanim. 2 años debatiendo. Imagínense, una vez en un debate, uno ya se cansa por 1 hora, 2 horas, 2 años, todos los días, y una vez por semana luego, debatiendo quién tenía la razón. Mientras, había un cura, Vicente Ferrer, que ya lo mencionamos, iba de ciudad en ciudad, aprovechando que no estaban los Rabbanim, para convencer a la gente, avisando que ya habían perdido los Rabbanim el debate. Y el debate empezó con Yoshua Lorki, que es convertido, y empezó de estas palabras: aunque Dios los rechace por vuestros pecados, así le decía a los Yehudim, se les dará alojamiento apropiado y todo el alimento que ustedes puedan comer. O sea, les daban por lo menos comer kasher. Y él era el acusador, Yoshua Lorki, Jerónimo de Santa Fe, el rab que se convirtió luego, y él dio un discurso de apertura al debate, algo que duró horas, donde hablaba en hebreo y en Targum, en arameo, y traía todos los pasajes de la Gemara de memoria. Era un Talmid Jajam Atzum, pero se sabía todo. Y él dice: yo me la aviento solo con 22 Rabbanim. Y empezó un debate, algo que fue trágico,
hasta el final de 1413. Todo este debate está en el libro Shevet Yehudá del Rab Shlomo Ibn Berga. Él explica todo este debate cómo fue. En noviembre de 1413, Alorki o Jerónimo de Santa Fe informó al Papa que los Yehudim han sido derrotados. Y mandaron a avisar a toda España que los Yehudim, 22 Rabbanim, perdieron el debate. ¿Qué hace la gente? Escuchan en los Bate Knesiot que perdieron el debate. No había hoy la transmisión. Entonces, los periódicos y esto. Entonces, se iban corriendo de voz en voz que los Yehudim perdieron el debate. La gente ya se volvía loca, ya no sabía qué pensar, qué hacer, qué camino tomar. Esto provocó todavía que los Goín se levantaran más contra los Yehudim. Miles de Yehudim, entre ellos algunos líderes comunitarios, médicos, intelectuales, abandonaron el Yahadut y aceptaron el bautismo. Miles de Yehudim. Así Rab Alami, que lo dijimos antes, los llamó a estos dos Rabbanim, a estos dos ex rabinos, cuyas esposas e hijas vestían como grandes damas, a quienes despreciaban la religión, los llamó Tola'at Yaakov. Son los gusanos de Jacob, así los llamaba Rab, a estos dos Rabbanim, que hicieron un Jerul Hashem grandísimo en España. Estos son algunos de los tantos, porque en España prácticamente no se podía encontrar familia que no tenía un miembro con sangre yehudí. No solamente en la iglesia, de todos los obispos que había en España, 7 eran ex judíos que se convirtieron. Obispos, gobernadores, secretario personal de la reina. El que escribió todo el acta de expulsión era un yehudí, Juan de Coloma. Él mismo, su papá era judío. Todos estaban mezclados, era impresionante la cantidad de yehudim que se iban a convertir. Al final del siglo XV, quiere decir todo el año hasta el fin de 1492, casi la expulsión de los yehudim, no había cargo en el Estado y en la Iglesia que no fueran desempeñados por yehudim. Todos. Y hasta hoy en día también es así. O sea, quiere decir que hay sangre de yehudim, que no existe familia que no tenga una sangre de uno yehudí que se convirtió. Ya era imposible controlar la avalancha masiva en las iglesias para convertirse. Y los gentiles veían esto como algo que ya era imparable, el ascenso, porque yehudí se convertía, hoy era un pobre yehudí, y mañana ya se hacía político, porque ya se convirtió, ya les abrían las puertas. O sea que habían casado los conversos con familias nobles. Y esta situación, como dijimos, hasta la actualidad sigue existiendo. Ahora, le habían mandado una carta que se conserva a la reina. Los goim escribieron una carta al pueblo y le pusieron así: es inútil que su majestad unte a los judíos con el agua bendita y les llame Pedro o Pablo cuando ellos se aferran a la religión de Akiva y Tarfón. Así le escriben a la reina. O sea, ustedes le cambian el nombre, ya, pero ellos siguen. La única ventaja del bautismo es la arrogancia que ésta les otorga frente a los verdaderos cristianos. Así le escribían a la reina. O sea que como tales eran aceptados en apariencia, solamente para demostrar a la gente, pero por adentro muchos seguían como Yehudim. Ya no pagan el impuesto, así le decían a la reina, ya no están pagando el impuesto real, se evitan de pagarlo. Y le escribieron así: sepa su majestad que el Yahadut, el judaísmo, es sin duda una de las enfermedades incurables. Así le escribían a la reina para convencerla de que ya era algo impresionante lo que estaba. Todos se convertían, les abrían las puertas. Siempre hubo en todas las épocas gente que no se pudo aguantar el nisayón de ir al galut o morir quemados. Pero nunca en la vida hubo tantos convertidos como en España. Ahora podemos entender un poquito el malaj, por qué vino la expulsión de España. O sea, ya gente a veces no sabemos todo esto, pero ahora que empezamos a entender de dónde viene, al principio la gente se convertía porque tenía miedo, pero después lo hacían porque lo sentían. Muchas familias enteras iban con sus hijos, sus papás e hijos a convertirse. Hay un yesod en todo esto para entender la misma historia que se repite en Israel y que pasó en Misraim y que pasa acá. Y con esto vamos a entender todo lo que está pasando.
Dice en la Torá, Vayamot Yosef Bejol Ejab Bejol Adoraú. Murió Yosef y sus hermanos y toda esa generación. ¿Y qué sigue el pasuk siguiente? Vayakom Melech Hadash al Misraim. De repente murió Yosef, toda esa generación, hasta esa generación no había shibud, no había esclavitud. Cuando se termina de morir esa generación, Vayakom Melech Hadash al Misraim, Asher lo yadá et Yosef, se levantó un nuevo rey, hay quien dice nuevo rey, hay Mahloket, si es o el mismo que no reconoció, pero un nuevo rey. Ahora, ¿qué dijo el nuevo rey? Los jajamín dicen así: Kol Seman Shehayu Bene Jacob, todo tiempo que vivían los hijos de Jacob no comenzó la esclavitud. Pero cuando acabaron de morir toda la generación, vino el rey, nuevo rey, que dijo: Beayá, Kitikrena, Milhamá, Benosaf, Ganum, Alzonenu, Benilhan, Banu, Beanam, Minares. Ahora estos Yehudim se van a fortalecer, van a ser cada vez más y más y nos van a echar de la tierra. O sea, el mismo Paró. Si no nos detenemos, nos van a echar de Egipto. Pero por otro lado, hay una cosa. Dice, cuando llegaron los Yehudim a Egipto, ¿qué pasó? ¿Qué les dijo Jacob? ¿Qué les dijo Yosef? Cuando venga el rey y les pregunte de qué trabajan ustedes, ¿qué le van a decir? Roet Somanahnu, nosotros somos pastores. ¿Por qué le dijo pastores? Dice la Torá, porque el peor trabajo más denigrante en Egipto era ser pastor. Entonces ustedes, cuando lleguen a Egipto, díganle, somos pastores. ¡Pastores! Allá en Eres Goshem, ahí una tierra en Chihuahua, ahí en la sierra Tarahumara, ahí en la sierra, ahí los vamos a ubicar. Ustedes díganle así, para que no se mezclen con el pueblo de Egipto. Cuando llegan los hijos, ¿no? ¿Qué son ustedes? Roetzón. Roetzón, ahí tenemos un lugar. Se fueron a Eres Goshem y ahí se quedaron. Entonces la pregunta es, si estaban en Eres Goshem, apartados, ¿cómo puede ser que ahora venga el rey y diga, no, estos Jaquemaló, Penirbe, se van a aumentar y nos van a echar? ¿Cómo nos van a echar? Si estaban ahí escondiditos, ahí en Eres Goshem. ¿Cómo puede ser que ahora nos van a correr? Esa es la respuesta. Cuando estaba la generación de los hijos de Jacob, nadie se metía con nadie. Estaban en Eres Goshem. Cuando muere la generación, no quedó nadie en Eres Goshem. Todo el mundo se salió de Eres Goshem. Y la gente, los Yehudim, empezaban a convivir con los Goyim. Ahí está el problema, y ahí estaba el problema en España. ¿Qué le decían? ¿Por qué fueron a Eres Goshem? Dice, Abad Misraim, para ellos era despreciable en esa generación. Después se empezaron a mezclar todos los Yehudim. Cuando nosotros tenemos que saber, cuando fue Jacob a Misraim, ¿qué dijo? Mandó a los hijos, dijo, Leatkim Sham, Shalach, Lefanab, et Yehudá, Leorot, Leeres Goshen. A él fue primero a Yehudá, que ponga yeshivot, que prepare todo, y luego vamos a llegar. Eso es lo que la garantía de la supervivencia de Israel. Pero cuando se empiezan a mezclar con los Goim, cuando la persona quiere sobresalir, cuando no quiere llamar la atención, ahí es cuando comienza el shibud. Y ahí empezó el shibud de Misraim. Se repite toda la historia, es igualito. Toda la historia se repite exactamente en todas las generaciones. En España, al principio estaban los Talmidei Jajamim apartados. Cuando salieron, se empezaron a meter en la sociedad, convertir, ahí empieza todo el problema del Girush. La pregunta es, como dijimos, ¿a quién se refirió Paró? Paró se refirió a los Yehudim que ya estaban mezclados. Después del tiempo no quedó nadie en Eres Goshen. Los únicos eran los Leviim, que ellos estudiaban en Eres Goshen. Todos los demás, nadie quedó en Eres Goshen. Todos ya estaban mezclados. Los Yehudim no son inteligentes. Los Yehudim construían mucho mejor las pirámides que los Goim. Comerciaban mejor, eran mejores ingenieros, entonces los necesitaban. Y empezaron a competir con el Goy. Cuando empieza el Yehudí a entrar en el campo del Goy, a competir, ahí es cuando vienen todos los problemas. Cuando empiezan a buscar Kabod, cuando empezamos a buscar Kabod, hasta que el mismo Goy empieza a tener miedo. Nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Hasta ayer eran inmigrantes, venían de Eres Kenán,
eran apartados. Y ahora se mezclaron. ¿Cómo puede ser? Y así empezó la esclavitud. Cuando el Yehudí empieza a sobresalir en el campo del Goy, ahí vienen los problemas. ¿Qué fue lo que en España prendió el odio hacia los Yehudim? Fue la envidia, y esa envidia fue por la ostentación, cuando los Yehudim empezaron a sobresalir, a querer figurar. Dice un rab que estuvo ahí, el rab Eliyahu Kapsali, escribió así, que los Yehudim éramos muy ricos, y éramos grandes políticos y grandes sabios, financistas, empresarios, grandes filósofos, estaban en todo en España. Y éramos los que más nos destacábamos en el terreno del mismo Goy. Ahí nos destacábamos. Y eso fue lo que encendió el odio de los Goyim. Ya después está muy difícil abandonar. Cuando uno ya está tan arraigado, tiene que dejar el país. Ya es muy difícil abandonar el país. Las mujeres Yehudim ya se metían con mujeres Goyot. En las cortes reales, en las tabernas, iban a tomar juntos. Charlaban, trovadores, tocaban música. Ya era un convivio total entre el Goy. El querer competir con el Goy y compararse con el Goy hizo que muchos muriesen como cristianos convertidos. Esta es la misma historia de Am Israel que se vuelve a repetir igual en todas las generaciones. Y al final, ¿cómo acaba? Acaba con el Gerush. Dicen los Jajamim también que una de las cosas, ¿cómo puede ser que los Batei Knesiot se destruyeron? Porque también se conversaba, se hablaba dentro de la tefilá, dentro del Beit Knesset. Por eso muchos Beit Knesiot terminaron convertidos en iglesias. Y hay algo impresionante que les quiero decir una vez, cuando en el Gerush Sefarad, cuando ya se habían ido, muchos morían, salían de España y muchos iban muriendo uno tras otro. Los mataban, los agarraban, se abusaban de ellos. Hay un rab, y esto está escrito en un libro, está escrito en el libro Shevet Yehudá. Había una vez un barco que había salido de España, con un montón de Yehudim, lleno de Yehudim expulsados. En el barco iban hacinados, imagínense, muchos barcos se hundían por el peso, no aguantaban el peso, se hundían. Muchos Yehudim venían hacinados en los barcos, todos uno arriba del otro, pestes, epidemias, era algo impresionante. Entonces el comandante, cuando vio que había tanta epidemia en el barco, decidió bajar el barco en una isla deshabitada y ahí lo dejó. Ahí abandonó a todos los Yehudim que habían pagado para subir, para escaparse. La mayoría murió de hambre. Esto lo relata el libro Shevet Yehudá. Muchos caminaron y caminaron hasta encontrar un lugar habitado. No había nada habitado. Muchos barcos, como dijimos, se hundieron en el fondo del mar. Algunos capitanes malvados, incluso desde el barco, los arrojaban al agua. O sea, ya, sin llegar a una isla, así, tirados, los aventaban al agua a los Yehudim. Otros Yehudim eran vendidos como esclavos a los piratas, otros abandonados. Había entre ellos un Yehudí que iba con su esposa y sus 2 hijos. Habían caminado hasta encontrar un shub, un lugar que esté habitado. La mujer era una familia noble, una familia de alcurnia. No estaba acostumbrada a caminar por esos lugares, como trae la Gemara, como Marta Bar Baitus. Y murió, la esposa murió del cansancio, que no estaba acostumbrada a todo esto. El hombre siguió caminando con sus 2 hijos, cargando en su hombro a los 2 hijos. Ya estaban enfermos los hijos también por la epidemia, por la peste. Al final, este hombre, de tanto caminar y caminar, cae desmayado. Él y sus 2 hijos cayeron. Como a la hora se levanta del desmayo y encuentra a sus 2 hijos muertos. O sea, ya se quedó sin su esposa y sus dos hijos. Así trae el libro Shevet Yehudá, lo voy a leer como trae el texto exactamente. Esta persona, después de haber muerto su esposa y sus 2 hijos, Kamal Raglav Beamar, se levantó y dijo: Ribono shel olam, arbe ata ose kedei sheani ya'asov dati. Mucho haces para que yo te abandone.
Él decía, ¿dónde están los 300.000 Yehudim que salieron conmigo de España? Estaba solo en una isla. Aquí estoy solo en esta isla deshabitada. Y así le dice a Boreolam. Si no está escrito en este libro no se puede decir. Así le reclama a Boreolam. Arbe ataose que deshe ani asobet dati. Estás haciendo muchas cosas para que yo te abandone. Pero Boreolam tienes que saber. Sheal korham sheyoshve shamayim Yehudi ani be Yehudi eye. A la fuerza de los malajim, aunque los malajim no quieran que yo siga siendo Yehudi, Yehudi soy y Yehudi voy a ser. Velo yoil kol ma she'ata ebeta batavi alai. No va a servir todo lo que me mandaste a Kosh Baruj Hu y lo que me vas a mandar para que yo te abandone. Perdiste, Boreolam. Así le dijo esta persona. Todas las pruebas que me traigas y que me mandes no te van a servir para que yo te abandone. Voy a pegarme a ti aunque me eches y aunque me persigas. Y aunque de aquí en adelante me mandes Matzarot, no te voy a abandonar. Sigue diciendo el libro, Beasaf mina afar, umina asabim, agarró pasto y había tierra y enterró a sus 2 hijos ahí. Behaisá etakebió, tapó los cuerpos. Bealach levakesh ishub, y fue a buscar un lugar habitado, hasta que al final, esta persona, que ahora les voy a decir quién era, del Shamaim después le pagaron. ¿Cómo le pagaron? Ahora voy a contar cómo le pagaron. Por otro lado, en 1492, cuando fue la expulsión, el Rabbi Yosef Karo, el que escribió el Shulchan Aruch, tenía 4 años, había nacido en el año 1488. Su papá era un rab muy grande, Rab Efraim. Rab Efraim se lo lleva a Rabbi Yosef Karo y se van a Portugal. Pero luego, en el año 1496, estuvieron 4 años en Portugal. En Portugal decretan otra vez la expulsión y se tuvieron que volver a salir de Portugal. Y se fueron a Constantinopla, a Estambul, lo que hoy es en Estambul. Y ahí se quedó, y ahí falleció su papá del Shulchan Aruch, Rab Efraim. Se quedó, el Shulchan Aruch, de pequeño, se quedó, tenía 8 años, se queda huérfano. Entonces, tenía un tío, se llamaba Rab Yitzhak Karo, que había perdido a toda su familia, y este era Rab Yitzhak Karo, el que perdió a su esposa y a sus hijos. Y el que no abandonó a Kosh Baruj Hu, y como se quedó huérfano el Shulchan Aruch, Rab Yosef Karo, el tío lo crió, porque también se había quedado sin hijos. Y Rab Yosef Karo se quedó sin papá. Le dieron el Sehut del Shamaim, el premio, para que críe a Rab Yosef Karo, y él fue el que le enseñó la Torá a Rab Yosef Karo. Este que dijo a Kosh Baruj Hu, no te voy a abandonar aunque me pegues y aunque me mandes arot. Él se quedó como tutor y él crió a Rab Yosef Karo, se llamaba Rab Yitzhak Karo, el que le pasó todas las tragedias que dijimos. Y él estudió todas las noches con Rab Yosef Karo, era el Rab, lo pusieron como Rab de Constantinopla, Rab de Estambul, a Rab Yitzhak Karo, y él estudiaba todas las noches con Rab Yosef Karo y le enseñó toda la Torá, lo que le había enseñado a su papá. Como se quedó sin hijos, pudo transmitir su Torá a su sobrino, el Rab Yosef Karo. Después, Rab Yosef Karo también, él se fue, ya cuando fue grande, se casó, se radicó en otra ciudad, en Adrianópolis, y ahí estuvo como Rosh Yeshiva, y ahí empezó a escribir el Bet Yosef. En esa ciudad, en Adrianópolis, ahí empezó de joven, empezó a escribir el Bet Yosef. Después se fue a la ciudad de Nicopol, ahí perdió 2 hijos, Rab Yosef Karo, 3 hijos, se murieron de una peste, también a Rab Yosef Karo. O sea, lo que nosotros podemos entender, hoy en día, Baruch Hashem, tenemos todas las comunidades, tenemos todo lo que Kosh Baruj Hu nos da, tenemos más de 70 años de tranquilidad. ¿Cómo tenemos que aprovechar todo lo que tenemos? Los sufrimientos que tenía Am Israel. Salían de España y no había dónde ir, de ciudad en ciudad, había peste, había epidemias, morían acá, morían allá, los mataban, y seguían, pero muchos caían y muchos seguían. Y había un Mesirut Nefesh impresionante de toda la gente que salía y seguía adelante. Hasta que al final él llegó a la ciudad de Rab Yosef Karo, a la ciudad de Nicopol, y ahí los pusieron como Rosh Yeshiva. Tenía en Bulgaria, Nicopol queda en Bulgaria, tenía unos alumnos que después los llevó a Israel, que vivían en Bulgaria, eran todos alumnos que habían salido de España. Rab Yosef Karo se había hecho el rab de ellos, afirmo que algunos eran más grandes.
Por ejemplo, estaba el Rav Moshe Galante, el alumno del Shulchan Aruch, el Rav Moshe Alchich, también ahí en Nicopol, el Rav Moshe Cordovero, también era alumno de él, Rav Shelomo el Cabez, todos estos eran sus alumnos predilectos del Shulchan Aruch, que al final después se fueron a Sfat y se llevó a todos sus alumnos para allá. Había otro Rab, ¿alguien sabe cómo se llama el Rab que escribió el Ein Yaakov? El famoso Ein Yaakov se llamaba Rab Yaakov Ibn Habib, así se llama el que escribió el Ein Yaakov. Él salió de España con su hijo, se fueron a Portugal. En Portugal vino la Inquisición, agarraron al hijo de Rab Yaakov Ibn Habib, el que escribió el Ein Yaakov, y lo convirtieron a la fuerza. Porque en Portugal, está sonando, ¿no? En Portugal, en España había opción, o se convertían o se iban. En Portugal era o se convertían o se convertían, o los matan. O sea, no había irse. El rey mandó a secuestrar a todos los niños que se los lleven a convertir a fuerza a la iglesia. A uno de los que agarraron fue al hijo de Len Yaakov, que lo convirtieron a la fuerza. Pero al final Len Yaakov se la rebuscó, pagó dinero, lo rescató y se escapó a Israel, a Salónica, y ahí se salvó. Y el hijo, el Len Yaakov empezó a escribir el Len Yaakov, pero su hijo lo siguió. Rab Haim Ibn Habib fue el que habían secuestrado y él mismo lo siguió. Vemos todos los problemas que habían. Y con todo eso, el Mesirut Nefesh seguían adelante. Como hoy en día, Baruch Hashem, nosotros podemos ir al CNIS, podemos hacer tefilá tranquilamente, nadie nos presiona. Y a veces nos duele la cabeza, no podemos, o no vamos. Tenemos libre. ¿Cómo? ¿Cómo era impresionante lo que había? Y con todo eso había un Mesirut Nefesh increíble. El problema de toda la conversión de los Yehudim era la ostentación y el buscar la riqueza. Por parte de los Yehudim, buscar la clase alta. Ese fue el problema. Por eso se convertían. Eso fue lo que despertó la envidia de los Goín y eso fue lo que trajo la expulsión de los Yehudim y el odio. El día 31 de marzo del año 1992, ya estamos hablando ahorita en estos tiempos, 500 años después de la expulsión, se presenta el rey Juan Carlos de España al Bet Knesset en Madrid, con la reina Sofía. Se pone una kipá, está acompañado también por el que era presidente de Israel, Jaime Herzog. Y el rey da un discurso, esto es más reciente, y expresa lo siguiente y dice así, presten atención a lo que dice el rey. Dice que el odio y la intolerancia nunca más provoquen desolación y exilio. Que seamos capaces de construir una próspera y pacífica basada en la concordia y el respeto mutuo. Pero no dice nada de la expulsión, sigue hablando. Lo que importa no es el recuento de nuestros errores. No veamos ahorita los errores de España o de nuestros éxitos, sino la voluntad de pensar y analizar el término para nuestro futuro y trabajar juntos para lograr un objetivo. El rey nunca pidió perdón a los Yehudim de lo que habían hecho. Solamente dijo, hay que trabajar juntos, unidos, en adelante, pero nunca siquiera dijo que pido perdón por lo que hicimos. ¿Por qué? Porque el hacerlo sería algo desleal para la historia de España. ¿Cómo voy a decir ahora perdón a los Yehudim de que los expulsamos? Ellos con la España consideran que la unificación del país en una misma religión, entonces eso es un emprendimiento muy noble. Entonces, ¿cómo va a reconocer ahora el rey? El rey no reconoció. Sin embargo, el decreto de expulsión fue revocado, había sido revocado antes, pero el rey de España cancela, este rey de España, el famoso Borbón con la reina Sofía, cancela el decreto de expulsión después de 500 años. 500 años hubo el decreto de expulsión, aunque unos Yehudim volvieron después de la Shoah, empezaron a abrir Bet Knesset, no pasaba nada, no estaba anulado el decreto, pero los dejaban a los Yehudim que empiecen de nuevo en España a levantar sus Bet Knesset, pero no estaba derogado. ¿Cuándo se quita el decreto de 500 años de expulsión? Con el rey de España, el rey de España de ahora, Juan Carlos. Entonces, ahora la pregunta es, nosotros llegamos aquí,
Ahora somos descendientes de los Kohanim Gedolim, somos descendientes de los Tanaim, de los Emoraim. De estos Talmidei Jajamim que vivían en España, ¿cuántos Talmidei Jajamim vivían en España? ¿Y qué quedó? Cero, nada. ¿Por qué? No hace falta explicar mucho, ya dijimos todo el motivo, cuál fue cuando uno se quiere comparar con el Goy. Somos los sobrevivientes del Jurban del Bet HaMikdash, que nos esparcimos por todos los puntos cardinales. Somos los que quedamos de Am Israel. Somos los que seguimos, los que continuamos, lo que habían empezado esos 4 Rabbanim que dijimos al principio. Nosotros somos el legado de esos 4 Rabbanim. Estamos aquí, Besat Hashem, y estoy seguro que vamos a tener el sejud de ser testigos, de ver grandes cosas, como dicen los Jajamim. Después de todos los tzarot que pasamos y después de todos los problemas que estuvimos, ¿cuántos Yehudim se quedaron en el camino? ¿Cuántos Yehudim que se convirtieron? Baruch Hashem, nosotros tenemos ese legado, esa cadena, y tenemos que enseñar. Es muy importante que enseñemos a nuestros hijos todo lo que sufrieron nuestros padres para que valoren a dónde estamos parados hoy. Si una persona ve todo lo que pasó, o sea que yo para poder estar acá tuvimos que pasar persecuciones, pogrom, persecuciones de los cosacos, los españoles, pestes negras, de todos, cruzadas. Y Baruch Hashem estamos. Muchos se perdieron, miles y miles de Yehudim se perdieron en el camino. Baruch Hashem, nosotros estamos acá. Entonces, ¿cuánta obligación tenemos de ahora seguir adelante y enseñar a nuestros hijos todo lo que pasó? ¿Cómo tiene que cuidarse la persona de encaminarse por el Derech HaTorah? Lo único que salva a Israel son las yeshivot, son los Batei Sefer, todas las escuelas. Esa es la única herencia que tenemos para poder seguir adelante. ¿Cuánto tenemos que valorar todo eso? Shakadosh Baruj Hu, Ya'asereno, al debar que Bochemó, Beizhut Kol, por el sejud de todos estos tzadikim, para que no haya más desgracias en el Kelal Israel, especialmente dentro de todos nosotros, para sensibilizarnos y que no volvamos a repetir los mismos errores que cometieron en España nuestros padres. Veyamod lanu, veyomar dai lesarotenu, amén, tiene razón.